congestión pulmonar se define como la acumulación de líquido dentro de los alveolos pulmonares. Recuerden, en anatomía, alveolo era la última porción de toda la vía aérea, ¿no? Que viene en asilis como un racimo de uvas, ¿no? Al final de toda la bronquios, bronquiolos, termina la vía aérea distal, termina en una especie de globitos. Esos son los alveolos. La parte final, y es la parte funcional del pulmón. Recuerden que la función principal del pulmón es hacer este intercambio gaseoso de CO2 por oxígeno, y se hace en esta parte final. Cuando estos alveolos que vienen estar llenos nada más de aire se llenan de líquido, estamos frente a una congestión o edema pulmonar, ¿no? Dando entonces esta presencia de este líquido, interfiere en el intercambio gaseoso y genera hipoxemia arterial. Entonces recordemos cómo debe ser un alveolo normal en un pulmón normal, ¿no? Tenemos la unión alveolo capilar, ¿no? La unión alveolo capilar, la unidad alveolo capilar, ¿no? Donde tenemos el capilar, donde tiene el endotelio, que es una capa unicelular, ¿no? Y el alveolo, que tiene su epitelio, ¿no? Que también es unicelular, con células tipo 1 y tipo 2, que luego las veremos en más detalle. La matriz extracelular de ambas forma este espacio en celeste, que viene a ser el intersticio, ¿no? Y es una unidad muy especial porque tiene que hacer dos funciones muy opuestas. Tiene que ser lo suficientemente delgadita como para que permita este intercambio gaseoso que se hace por diferencia de presiones. Viene el capilar cargado de CO2 que entrega al alveolo, que está cargado de oxígeno, y le da al capilar, ¿no? Simple. Pero además tiene que ser lo suficientemente fuerte para que resista en la presión hidrostática del capilar. El capilar tiene líquido, el alveolo no, por lo tanto es más presión definitivamente en el capilar. Este fluido va a pasar al intersticio, pero el epitelio alveolar tiene uniones intercelulares muy fuertes que impiden que este fluido entre. En condiciones normales esto no sucede, ¿no? Y este fluido, entonces, ¿a dónde va? ¿Cómo es removido? A través del drenaje linfático, ¿no? Esto es lo que normalmente debiera ocurrir, y lo entendíamos como un proceso. El hecho de que hubiera líquido en el alveolo que se removiera, lo asumíamos como un proceso pasivo, como es el intercambio gaseoso. Pero los estudios fueron avanzando, se fue estudiando con más detalle, ¿no? Y vamos a ver que se encontraron nuevas cosas en este intercambio, en este flujo entre el capilar y el espacio intersticial y el alveolo, ¿no? Starling nos hablaba de esta ecuación, que es para explicar el flujo, ¿no? Para explicar cómo caminan, ¿no? Los fluidos y los solutos que pasan por el capilar, ¿no? Pasan por el capilar al intersticio, pero no llegan al alveolo, ¿no? Porque el sistema linfático los recoge. Esta fórmula nos decía que el fluido, ¿no? El flujo neto, dependía de la presión hidrostática y de la presión oncótica. La diferencia entre el capilar y el intersticio, y de la oncótica también la diferencia del intersticio. Entonces, al tener más presión hidrostática habría más flujo neto, y al haber menos presión oncótica aumentaría también el flujo neto. Pero además se encontró que este transporte de fluidos no era nada más pasivo y no dependía solamente de diferencial de presiones. Había un intercambio activo, ¿no? Se van descubriendo nuevas cosas, y tenemos acá en más detalle las células, estas más planitas del epitelio alveolar, son las células tipo 1, representadas acá. Estas que terminan en cilio son las células tipo 2, las que producen el surfactante, pues van a recordar. Y en la línea aérea distal, además, estas células muy parecidas a las tipo 2, que se llaman las claras cell, ¿no? Intervienen, además están muy cerca del alveolo, en este drenaje de fluido, que es, al final se descubre que es en forma activa, ¿no?
al fluido que entre en el alveolo, estas células poseen unos canales iónicos de sodio y de cloro llamados ENAC. Y estos canales, ¿no?, presentes en estos tres tipos de células permiten la entrada de sodio y cloro arrastrando fluidos. Además, las células tipo 1 tienen canales de aquaporina, ¿no?, que directamente entra el flujo ahí, el fluido, ¿no?, y en la parte opuesta tienen la bomba de sodio-potasio que en forma activa y con ATPasa, dependiente de ATPasa, es decir, con energía, remueve luego ese sodio y ese fluido hacia afuera, ¿no? Tenemos este sistema porque el hecho de que entre fluido al alveolo no solamente pasa en situaciones patológicas, ¿no?, como veremos en una neumonía, en una insuficiencia cardíaca, sino también hay una situación fisiológica que es al nacer. Nacemos con fluido, con líquido amniótico en nuestros pulmones, ¿no? Y este sistema es el que se encarga de removerlo y dejar libre al alveolo, ¿no? Entonces, entendida la parte normal, vamos a ir luego poco a poco a la normal. Dentro del estudio que hacen de este transporte de fluido activo, encuentran cosas que lo favorecen y cosas que lo desfavorecen. ¿Y por qué tiene esto importancia, no? Porque como esto es algo de lo que estamos empapándonos fisiopatológicamente, relativamente recientemente, es probable que estas cosas que encontramos que lo favorezcan en algún futuro se conviertan en objetivos terapéuticos. Por ejemplo, los beta-adrenérgicos favorecen la remoción de fluidos. Los corticoides, ¿no?, la sobreexpresión de beta-2 receptores, factores de crecimiento, la dopamina, alguno de ellos, ¿no?, que pudiera en algún momento usarse dentro de la terapéutica que todavía no se hace, ¿eh? Y cosas que peoran, ¿no?, esta remoción de fluido son, digamos, el péptido atrial natriurético. Curiosamente, este péptido se lo produce la aurícula, como su nombre lo dice, atrial, cuando la aurícula se somete a tensión, cuando aumenta la presión, y eso pasa, por ejemplo, en una falla cardíaca. Entonces producimos un elemento que empeora la remoción de fluido, ¿no? La hipoxia, algunos anestésicos y, ojito con esto, especies de oxígeno reactivas liberadas por neutrófilos y macrófagos, es decir, acá hay inflamación, ¿no? Entonces, procesos inflamatorios, hipoxia y algunos elementos que pueden empeorar esta remoción de fluido. Entonces, el edema pulmonar es el resultado de un desequilibrio entre las fuerzas que ocasionan entrada de líquido al alveolo y los mecanismos que estaban ahí para retirarlo, ¿no? Se produce secuencialmente, primero en la región iliar, luego llena el espacio intersticial y finalmente, en su forma más grave, inunda los alveolos. Esta secuencia la vamos a recordar para tenerla en cuenta cómo se dibuja en forma diferente en las radiografías dependiendo en qué momento está. La ley de entonces de Starling nos decía que la letra JB es la tasa de filtración transcapilar neta, o sea, lo que pasa de fluido es el total, ¿no? LP es la conductividad hidráulica de la barrera, esa es la superficie de la barrera, ¿no? Y esta es la diferencial de la presión hidrostática del capilar contra la presión hidrostática del intersticio, ¿no? Y esta es la diferencial de la presión oncótica capilar con la presión oncótica del intersticio, ¿no? Y por simple matemática, pues podemos deducir, ¿no?, que este resultado será mayor entre mayor sea la presión hidrostática, ¿no? Entonces habrá más flujo, más filtración hacia el alveolo entre más presión hidrostática hay. Y al revés, ¿no? Entre menos presión oncótica, que la dan principalmente la presencia de proteínas albúmina, mientras menor sea, tendremos también más fluido. Y esta fórmula que durante muchos años nos acompañó, ¿no?, nos decía pues que el equilibrio entre las presiones hidrostáticas y oncóticas constituye la fuerza que impulsa la filtración de líquido. Entonces nos daba un modelo muy simple, ¿no?, que nos decía que nada más de eso dependía el flujo de líquido en el alveolo, y tradicionalmente, tomando en cuenta este modelo, se clasificó al edema pulmonar en cardiogénico y no cardiogénico, ¿no?
El cardiogénico, o llamado también hidrostático, pues ahí se debía, o lo explicábamos nada más, pues que había presiones hidrostáticas aumentadas en el capilar pulmonar, que entonces se desequilibraba pues de esta fórmula de Starling y vencía pues la barrera alveolo-capilar, ¿no? Entrando al alveolo, el fluido al alveolo, y manteniendo que teóricamente esa barrera se mantenía indemne. O sea, el epitelio, el endotelio estaban bien, solo que por diferencia hidrostática, por aumento de la presión estática, nada más pasaba el fluido del capilar al alveolo, ¿no? Y por el contrario, del edema no cardiogénico, llamado también de alta permeabilidad, lo explicábamos ya también por una lesión en la barrera, ¿no? O un aumento de la permeabilidad del capilar, ¿no? Y un deterioro, un daño en el epitelio alveolar que permitía entonces el paso, ¿no? Se abría como la puerta, entonces pasaba fluido al alveolo, pero en este caso pues no solo pasaba líquido como en el primer caso, sino además proteínas, ¿no? Entonces, a diferencia de este, era un líquido rico en proteínas el que invadía el interior del alveolo. Pero, con lo que se avanzaron los estudios, en teoría yo debiera esperar que un edema pulmonar cardiogénico, que solo está pasando fluido, tendría que incluso disminuir la proporcionalidad de proteínas en ese alveolo. Y lo que se encontró fue que, al contrario, estaba aumentado hasta casi en el doble la cantidad de proteínas en el edema cardiogénico, ¿no? Entonces, no todo estaba explicado. De hecho, ¿no? Tenemos pacientes que con una misma presión capilar, es decir, a una misma presión hidrostática, tienen clínica diferente, unos lo toleran mejor, otros no. ¿No? Tenemos pacientes que son más susceptibles a recaídas, otros no. Entonces la clínica no se da igual en estos pacientes. Algo está, cuando uno encaja todo, pues es algo, nos debe hacer pensar que algo no estamos entendiendo bien, ¿no? Entonces parece pues que este descubrimiento lo que nos dice es que el cardiogénico clásico y el no cardiogénico en realidad son extremos de un abanico de posibilidades en la que en realidad se superponen los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Entonces, justamente en los estudios basados en el dosaje del cociente de proteínas, nos han dado los primeros datos. También se han dosado, por ejemplo, elementos propios, ¿no? Del alveolo, como son la proteína surfactante, ¿no? Que solo debiera estar en el alveolo, y pasa, cuando esto se destruye, cuando hay agresión, pasa a la circulación, ¿no? Y lo podemos ahora dosar, y también es una señal de que no estamos nada más frente a un aumento de presiones hidrostáticas, sino que hay ya señales, evidencia de daño tanto al capilar como al alveolo, ¿no? Entonces, así pues, el edema pulmonar hidrostático ideal en un costado y el de alta permeabilidad en el otro costado corresponderían nada más a extremos, ¿no? De un espectro del edema pulmonar, y en realidad lo estamos viendo elementos solapados, como vamos a ver a continuación. Entonces, describamos el clásico edema agudo de pulmón cardiogénico. Este dibujo lo vamos a ver en varias de mis clases, es una división arbitraria, ¿no? Porque el corazón no lo tenemos dividido en derecho e izquierdo, ¿no? Pero es muy útil para la explicación fisiopatológica de las cosas, ¿no? El drenaje venoso por vena cava superior e inferior drenan en la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide, pasan al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea la sangre hacia la arteria pulmonar, ¿no? Dirigiéndose a circulación pulmonar, que se va dividiendo hasta llegar a la expresión mínima, que es el mismo capilar, ¿no? Donde se hace el intercambio gaseoso a través del contacto con el alveolo, y regresa la sangre oxigenada por la vena pulmonar. Entonces el concepto de vena y arteria no es sangre oxigenada, sangre no oxigenada, sino vena es todo lo que llega al corazón y arteria es lo que sale del corazón, ¿no? Por eso aquí una vena está llegando con sangre oxigenada y aquí está saliendo una arteria con sangre no oxigenada, ¿no? Llega la vena pulmonar a la aurícula izquierda y a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo, que bombea a través de la válvula aórtica hacia la circulación periférica, ¿no? Entonces, la descripción clásica, pues, ¿no?, del edema pulmonar cardiogénico era causada por un aumento de la presión hidrostática en el capilar, ¿no? Este incremento de la presión en el capilar pues venía de atrás,
venía de un aumento de presiones en la vena, en la aurícula y finalmente del ventrículo izquierdo o inclusive de la circulación sistémica. Entonces, si hay un aumento de presiones, como por ejemplo una crisis hipertensiva, aumenta la resistencia periférica, aumenta entonces la presión que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para bombear y vencer esa presión. Esa presión es transmitida a la aurícula, a la vena y luego al capilar, ¿no? O una cardiopatía dilatada que hace que este ventrículo no drene del todo, no logre bombear, se queda con líquido, que hace que la aurícula ya haya menos gradiente, tenga que aumentar la presión, igual se transmite hasta el capilar o diferentes causas, ¿no? Esa era la explicación clásica que teníamos, ¿no? Que la presión del llenado del ventrículo izquierdo se eleva, ¿no? Y esto transmite hacia las venas pulmonares y finalmente hacia el mismo capilar pulmonar, ¿no? Y como les decía, otro mecanismo es el aumento de la poscarga, como las crisis hipertensivas que hacen también, que al final estas presiones retrógradamente se transmitan llegando hasta el capilar. Aumenta la presión hidrostática en el capilar, generando el paso de fluido del capilar al alveolo y, por consecuencia, el edema pulmonar, ¿no? Entonces es un capilar que tiene incrementada, ¿no? la presión hidrostática, ¿no? Por lo tanto aumenta la filtración hacia el intersticio, terminando de vencer pues, al alveolo y pasando el líquido que era en teoría un líquido pobre en proteínas, ¿no? Pero como les digo, al ampliar los estudios encontramos que no era un líquido pobre en proteínas, de hecho tenía casi el doble de proteínas que normalmente tiene. Entonces eso ya nos hablaba de algo diferente, ¿no? ¿Cuándo pasa que vence? ¿Cuánto de presión necesito, de presión hidrostática para que pase el fluido hacia el pulmón? Tiene que estar entre 18 y 25 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando llega a este punto, entre 18 y 25 milímetros de mercurio, ya hay paso del capilar al intersticio, hay edema intersticial, a la zona celeste, ¿no? Y cuando supera los 25 milímetros de mercurio, ya atraviesa el epitelio pulmonar, ¿no? Entonces, hay forma de medir las presiones en capilar. Entonces, cuando tengamos más de 25, sabremos que ya está entrando fluido al alveolo, ¿no? Lo que no se entendía bien es, por ejemplo, hay pacientes valvulares, ¿no? En que su problema lleva años en desarrollarse, que tenían presiones de 30 milímetros de mercurio y están caminando con disnea, sí, ¿no? Pero con una clase funcional disminuida, es decir, con disnea medianos esfuerzos a pequeños esfuerzos, pero caminando, ¿no? Mientras que había pacientes que apenas llegaban a los 25, los encontramos en clase funcional 4, es decir, con disnea en reposo, sin poder hablar, cianóticos, en francoedema agudo de pulmón. Entonces, ¿por qué con la misma presión los pacientes iban clínicamente diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se encontró que los pacientes crónicos poco a poco iban desarrollando matrices extracelulares ricas en colágeno, ¿no? Iban produciendo colágeno, lo cual las hacía más resistentes, de tal manera que el fluido pasaba al intersticio, pero ya no pasaba tanto al alveolo. Y eso explica un poco por qué los pacientes crónicos toleran mejor presiones altas, mientras que los pacientes agudos que no tienen tiempo para hacer esto, lo llevan peor. Otra cosa que hace el crónico es desarrollar un mejor drenaje linfático, ¿no? Tiene más rico su árbol linfático que le permite drenar con más rapidez, cosa que el agudo tampoco tiene. Pero el hecho de engrosar la matriz también hace que este paciente crónico tenga menos tolerancia al ejercicio, porque lo que se va a ver deprimido ya también es el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces poco a poco vamos entendiendo y viendo por qué un paciente va en forma diferente que otro paciente y entendiendo que nada más el aumento de presiones no lo explicaba todo, ¿no? Se describieron dos mecanismos, además del hidrostático, que implicaban daño al mismo endotelio alveolar y al epitelio alveolar y al endotelio capilar, ¿no? Que son denominados fallos por tensión y lesión pulmonar inflamatoria oxidativa. El mecanismo hidrostático aumenta la presión al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en cuña del capilar y esto altera, ¿no? Las fuerzas
ecuación de Starling, aumentando la tasa de filtración capilar y llevando a la congestión pulmonar, ¿no? Ese es el camino, la explicación clásica. Pero encontramos que ahora hay dos lesiones que se añaden, ¿no? Dos explicaciones más. El llamado fallo por tensión de la barrera, que es que la misma tensión, la fuerza hidrostática llega a dañar el endotelio del capilar, llega a hacer un daño mecánico, ¿no? Lo abre, lo lesiona, y lo mismo lo lesiona determinando entonces que además haya un aumento de la capilaridad. O sea, ya no solo un fenómeno hidrostático, sino un aumento de la capilaridad por este daño mecánico que hace la presión hidrostática, ¿no? Entonces tenemos ya una barrera lesionada. Se dice que se lesiona la barrera y parece que hay mecanismos inflamatorios que acuden una vez que hay lesión, ¿no? Se mueven macrófagos, se mueven para reparar la lesión, generando además una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria termina además lesionando el endotelio pulmonar, ¿no? Entonces rompe esas uniones fuertes del endotelio y por esta reacción inflamatoria, que puede ser por respuesta a la lesión por el fallo de tensión, pero también se ha visto que pudiera ser por desarrollo de elementos oxidativos que harían daño directamente hacia el endotelio, ¿no? Entonces tengo ya no solo aumento de presión hidrostática, sino tengo daño, lesión de la barrera por tensión y por lesión directa inflamatoria oxidativa. Tengo entonces aumento de permeabilidad asociado al aumento de la presión hidrostática, que aumenta la tasa de filtración, ¿no? Y hasta ahorita toda nuestra terapia está dirigida a esto nada más, ¿no? Esto que recién fisiopatológicamente se entiende todavía no se ha traducido en medicamentos, en terapéuticas, ¿no? Esto está en desarrollo, ¿no? Y como les pasé esas diapositivas, lo que favorece, lo que no favorece, probablemente entren acá, ¿no? Entonces, probablemente esos pacientes en los que no tenemos tan buena respuesta terapéutica al tratamiento habitual es porque quizá tengan estos mecanismos de más importancia, ¿no? Que hayan hecho lesión de la barrera más importante, y por eso sean estos pacientes los que no responden tan bien al tratamiento convencional. Entonces vamos desarrollando la fisiopatología, vamos entendiendo mejor el problema, y esto en algunos años, probablemente una clase de acá 5 o 10 años, ya estemos hablando no solo de teoría, sino de tratamientos, ¿no? El no cardiogénico, ¿no? También llamado, ¿no? En el que hay aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Aquí la presión hidrostática es normal, pero lo que está ocurriendo es un daño en el endotelio que permite el paso de fluido, y no solo de fluido, sino además de elementos formes, ¿no? Como los macrófagos, que pasan, ¿no? Al endotelio, que no es un endotelio sano tampoco, es un endotelio que también tiene daño, y por lo tanto también fallan los mecanismos que removían el fluido. Entonces estas células tipo 2, 1, que tenían sus canales iónicos para drenar fluido, también están deterioradas, ¿no? Entonces aumenta fluido y proteínas al intersticio. Definitivamente esta forma tiene mucho más proteínas que el cardiogénico, ¿no? Pero recuerden que el cardiogénico también tiene proteínas aumentadas, pero mucho más este mecanismo, ¿no? Hay injuria en el epitelio alveolar de tipo inflamatorio y oxidativo, ¿no? Entonces, lo cual el aumento de la capilaridad, mayor flujo, y el daño en el endotelio, menor capacidad de remoción del fluido, termina pues ganando la acumulación de líquido rico en proteínas, rico en elementos inflamatorios dentro del alveolo, ¿no? Entonces esos son los dos mecanismos del cardiogénico y del no cardiogénico. La etiología, hasta ahí es la fisiopatología y es lo que deben estudiar más, ¿no? Ahora lo complementamos con etiología, clínica, radiología, para hacer que lo entiendan mejor, pero en realidad la fisiopatología es el que volvemos a hablar, ¿no?
La etiología es diferente para cada grupo, ¿no? Mientras que el cardiogénico tiene causas como el infarto agudo, de miocardio, cardiopatías dilatadas de cualquier causa, infecciosas, hereditarias, miocarditis, emergencias hipertensivas o valvulopatías del lado izquierdo, ¿no? La aorta. Mientras que el no cardiogénico, a la cabeza están los elementos infecciosos como la neumonía y la sepsis como causantes, ¿no? Además, la aspiración de contenido gástrico, los politransfundidos, politraumatizados y el síndrome de distrés respiratorio del adulto. La clínica es muy parecida, ambos se quejarán de disnea porque al final lo que está malográndose es el intercambio gaseoso. Entonces el paciente se queja de disnea, falta de aire, ¿no? Me ahogo, me falta el aire, me agito, será como él lo describe. En el cardiogénico, además, la historia dirá que hay presencia de disnea paroxística nocturna y ortopnea, cosa que acá suele no haber. Si lo encontramos, nuestra balanza se inclinará a pensar que es cardiogénico, que es la ortopnea, que cuando él se echa, cuando entra en supino, aumenta la sensación de disnea. No toleran el decúbito y empiezan a aumentar almohadas. Cuando es crónico, poco a poco van aumentando y duermen con 2, 3 almohadas semisentados, ¿no? Cuando es agudo, pues uno quiere echarlos para examinarlos y ellos no se paran porque no toleran el decúbito, ¿no? Y la disnea paroxística nocturna te contará que se acuesta tranquilo, ¿no? Pero a las 2, 3 horas de haberse acostado se despierta de forma súbita con la sensación de ahogo que mejora al sentarse, ¿ya? Si tiene alguna, o sea, si me cuenta una historia de disnea, estoy en la obligación de preguntarle por estos dos fenómenos, porque si alguno de ellos es positivo, las posibilidades que sean cardiogénicos serán mayores. Ambos tienen tos y pueden tener expectoración espumosa o de color salmón. La clínica de la etiología de fondo será la diferencia, ¿no? Mientras que acá en el no cardiogénico habrá clínica de neumonía, con fiebre, dolor, habrá clínica de sepsis, ¿no? Acá habrá pues la clínica del dolor torácico típico si es un infarto, ¿no? De falla cardíaca o de valvulopatía. En el examen físico, ambos vamos a encontrar taquipnia, ambos vamos a escuchar crepitantes, que es el sonido del alveolo lleno de líquido, ¿no? Es un sonido como de burbujas reventándose al final de la inspiración. Al final de la inspiración, porque es donde llega en ese momento llega el aire al alveolo, lo insufla y ahí hace el sonido, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Porque hay el subcrepitante que suena tanto en inspiración como en expiración. Y esa burbuja en todo es más notoria, es más ruidosa, es cuando el líquido está en bronquio, ¿no? Y se asociará a rojos y similares. Mientras que si el sonido lo encuentro solo al final de la inspiración, me está hablando de alveolo. Entonces esa gran diferencia clínica nada más ya me está delimitando dónde está el problema. Escucho crepitantes, tengo que pensar en alveolo, ¿no? Y además, pues en el cardiogénico estará acompañado de tercer ruido, soplos valvulares, signos de falla derecha, en el caso se acompañe, y en el otro caso, en los exámenes auxiliares, en el cardiogénico podríamos encontrar algunos cambios en el electrocardiograma que me diga el corazón grande, signos de infarto, mientras que en el no cardiogénico apenas habrá taquicardia sinusal. Las troponinas aquí estarán altas, aquí también pueden estar ligeramente elevados, el péptido natriurético estará más elevado y acá no estará elevado. Por eso que este es el examen laboratorial que nos ayuda a definir, ¿no? Pero es lo último, es decir, si ya pasando la clínica, pasando el examen físico, no logro definir, ahí es donde tiene lugar el dosaje del péptido natriurético. En la radiografía, pues ambos vamos a encontrar pedículos, en el cardiogénico vamos a encontrar algunos casos, ¿no? Cardiomegalia, cuando sea por cardiopatía dilatada, vamos a encontrar pedículos vasculares dilatados, ¿no? Y los signos de congestión pulmonar que van, como les decía, ¿no? El edema se va presentándose en forma secuencial, ¿no? Primero los pedículos, normalmente en una radiografía vemos así, el pedículo se dibuja, ¿no? Y va saliendo hacia el frente y hacia abajo, ¿no? Eso es lo normal.
Pero cuando empieza a haber congestión pulmonar, el primer fenómeno que vamos a ver radiológico es la redistribución. Se va yendo hacia arriba, o sea, además de estar dirigidos hacia abajo y hacia el frente, vemos que se dibuja, lo que antes no dibujaba, se van viendo flujos hacia arriba. Eso se llama cepalización de la vasculatura o redistribución de la vasculatura, ¿no? Acá es más notorio, ¿no? Fíjense cómo va viéndose vasculatura dirigida hacia arriba. Y luego se va, cuando el edema ya se hace intersticial, se dibujarán las líneas de Kerley, que son estas pequeñas líneas horizontales, que ya me estarán hablando de edema intersticial. Entonces, aquí, ¿en cuántos milímetros de mercurio yo estoy? Entre 18 y 25, ¿no es cierto? ¿No? Y una vez que pasa ya al alveolo, tendré ya las famosas alas de mariposa con ya el edema alveolar. ¿Cuánto de presión tengo acá? Más de 25, sin haber metido ningún catéter a mi paciente. Ya tengo idea de las presiones. ¿Se dan cuenta? Y estas es pues, las formas más floridas, pues cuando ya el edema alcanzó al alveolo completamente, ¿no? Superando los 25 milímetros de mercurio.